Bienvenido, profesor Paul Castro. Es una satisfacción para nosotros recibirnos acá en Brasil. Debo destacar su trabajo en Perú, es muy importante, nos acompañamos mucho vuestro trabajo ahí. Entonces, paso la palabra al doctor. Muchas gracias, Claudio, por la bienvenida y buenas tardes a todos los panelistas y aquellos colegas que me han precedido el día de hoy en tan interesantes temas que como vemos, el derecho del consumidor es un derecho, es una ciencia, si bien es cierto, jurídica, pero sin embargo es multidisciplinaria, ¿no? Se ha hablado de los convenios colectivos, se han hablado de los derechos del consumidor en el sector de salud, se ha hablado de las cláusulas de algunos contratos que se establecen, se ha hablado del derecho del consumidor y los datos personales, cómo esto impacta en nuestra privacidad. Es decir, está claro que el derecho del consumidor es un derecho de carácter transversal y esto pues se ha venido acentuando, se ha venido tomando relevancia a raíz de la pandemia. En nuestro país, en Perú, el sistema de protección al consumidor se sustenta en una norma constitucional, que es nuestra Constitución Política de 1993, que a su vez se materializa en normas de carácter interno, sin dejar de lado aquellas normas de carácter comunitario que tenemos en la comunidad andina, y también la que nos refleja a todos nosotros, inclusive los colegas que están en este momento en el panel, que son las directrices de las Naciones Unidas, ¿no? Que es importante destacar esto. Tuve la oportunidad de estar en una reunión hace unas pocas semanas tratando el tema de las directrices de las Naciones Unidas para la protección al consumidor, y hay que, creo yo, quienes estamos siempre atentos a los derechos de los consumidores a nivel internacional, tener presente que existen unas directrices de las Naciones Unidas que parten del año 1985. Bien, rápidamente, ¿cómo funciona el sistema de protección al consumidor en el Perú? Tenemos una autoridad de consumo que se llama Indecopi, que es una agencia de competencia, pero a su vez es una autoridad de consumo que tiene autonomía funcional, pero depende del Poder Ejecutivo, que es la Presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? La autoridad de consumo es la que, que es de carácter administrativo, no es judicial. Dentro de su estructura establece una serie de órganos de carácter resolutivos, que es la que van a ejercer el derecho del consumo, las controversias que pueden existir entre consumidores y empresas o proveedores, y a su vez también es la que va a ser el ente rector de los derechos del consumidor en el Perú. Dentro de este marco normativo existe un Consejo Nacional de Protección al Consumidor, ¿no? Que es una entidad abstracta creada a raíz de nuestra vigencia del Código del Consumidor del Perú del año 2010. Y en este consejo se juntan, se reúnen en un espacio precedido por la Autoridad de Consumo, por el Indecopi, se juntan los ministerios, los secretarías o ministerios que tienen que ver con los derechos del consumidor. También están los gremios empresariales y están las asociaciones de consumidores, ¿no? Es así como en este espacio, que no es de carácter resolutivo, no es mandatorio, es un espacio donde se convergen opiniones y se establecen algunas pautas de carácter general. Estamos las asociaciones de consumidores, en donde velamos por los derechos de los consumidores, presentamos propuestas, sugerencias, pedimos información de cómo está funcionando el sistema, ¿no? Las asociaciones de consumidores en nuestro país datan del año 1988, que es que se crea la primera asociación de consumidores, ¿no? Esto es antes de la creación de la Autoridad de Consumo, Indecopi, en el Perú, que es a partir de la década del 90. Inclusive, las organizaciones de consumidores están antes de la primera ley de protección al consumidor en el Perú, que fue dada en el año 1991. Actualmente existen más de 82 asociaciones de consumidores, para ser exactos. Y estas asociaciones de consumidores, varias de ellas han tomado la decisión de juntarse en un consejo llamado el CONACUC, que es el cual yo presido. Es decir, el CONACUC es un consejo, es un grupo de asociaciones de consumidores que tiene por finalidad principal velar por la institucionalidad, obviamente, de las organizaciones, de las asociaciones de consumidores, y a su vez también intercambiar experiencias
sinergias para poder promover, defender y en la medida de lo que se pueda dar, denunciar de manera conjunta algunas conductas, algunos atropellos de algunas empresas, de algunos proveedores que puedan actuar mal en el mercado, ¿no? Ya que las organizaciones de consumidores en el Perú, a diferencia de otros países, no contamos con fondos concursables, no contamos con subsidios del Estado, únicamente dependemos de nuestra propia voluntad y de nuestros integrantes. En tal sentido, nos juntamos varias asociaciones para hacer varios eventos, varias acciones legales que buscan defender los derechos de los consumidores. Este es el marco general en el cual nosotros recibimos la pandemia, nos encontramos frente a la pandemia. Aquí en el Perú la pandemia se declaró como tal a finales de la primera quincena del año pasado, quincena de marzo del año pasado, ¿no? Y entonces entramos a una cuarentena estricta, ¿no? A nivel internacional se dice que la cuarentena que se dio en el Perú fue la más estricta que hubo en todo el mundo, ¿no? Estuvimos varios meses encerrados, sin realizar actividades, sin poder salir, solo se dieron una serie de permisos de manera muy acotada, muy limitada para ciertas actividades esenciales, ¿no? Ya para este momento, para el año pasado, los derechos de los consumidores en este sistema de protección al consumidor, en este marco normativo que lo he descrito de manera muy general, tenía muchas falencias, ¿no? Y tenía muchas falencias no necesariamente por el marco normativo, ¿no? Tenía muchas falencias, consideramos nosotros, porque existe aún un disperso número de entidades del Estado que se encargan de velar por los derechos de los consumidores. Y si bien es cierto, existe una autoridad de consumo, esta autoridad de consumo que se llama Indecopi en el Perú, que a su vez hace de agencia de competencia, es decir, vela por el buen funcionamiento del mercado, vela por la propiedad intelectual, vela por la libre competencia, vela por la publicidad comercial, es decir, vela por barreras burocráticas. Tiene una serie de funciones. No se da abasto para poder, consideramos, poder coordinar con las otras entidades que existen en el Estado que defienden a los consumidores. Como es en el sector de salud, que existe una supervisora llamada SUSalud. En el caso de telecomunicaciones está OSICTEL, es decir, un organismo regulador, y así vamos a tener que se han establecido en el Perú un sistema de protección al consumidor que, si bien es cierto, existe una autoridad, un ente rector que es Indecopi, sin embargo, existen otros organismos que tienen la misma autoridad que el Indecopi y que velan por los sectores específicos que se les han dado: salud, educación, telecomunicaciones, etcétera, seguros, sistema financiero, etcétera, etcétera. Unas son organismos reguladores, otras son organismos supervisores, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos actualmente en Perú, y las asociaciones de consumidores, quienes somos la sociedad civil organizada, que de acuerdo a nuestra capacidad y nuestra voluntad, velamos por los derechos de los consumidores, ¿no? Es así como se dio el tema de la pandemia. Ya había un sistema de protección al consumidor, si bien es cierto, ya de muchos años, disperso. No existe una verdadera coordinación, porque no hay un ente único, que es lo que consideramos nosotros que debería de haber, como sucede en otros países. Y cuando pues vino la pandemia, empezaron a salir a la luz una serie de debilidades de este sistema que generaron un impacto bastante grave, que hasta ahora continúa, en la salud de los consumidores, ¿no? En la educación, en las telecomunicaciones. Y debido a la cuarentena de los primeros meses del año pasado, como les había mencionado, no había pues actividades, pero una vez que, sin embargo, se tenía que seguir, por ejemplo, con el tema educativo. Como en otros países del mundo, hubo la necesidad de hacer educación a la distancia, es decir, teleeducación. Pero esto demostró que en el Perú no todos los peruanos, no todos los consumidores peruanos tenemos acceso a Internet. Más aún, tenemos acceso a aquellos aparatos
para poder conectarnos a Internet. Salió a la luz que no todos los consumidores peruanos tenemos dinero para poder hacer el pago de tarifas que se cobran como es obvio, por los servicios de Internet. Y es decir, empezaron a salir una serie de defectos, de flaquezas, ¿no? Defectos de flaquezas en nuestro sistema de protección al consumidor, y entonces la reacción que tenía el Estado no era una reacción uniforme, sino, como entenderán, unos reaccionaban bien, otros simplemente no reaccionaban, otros parecían que también estaban en cuarentena y las autoridades no se pronunciaban, las asociaciones de consumidores encerradas por la cuarentena, a través de las redes sociales empezamos a presionar para que se empezaran a pronunciar. No, eso fue lo que sucedió al principio. Es así que después de algunos meses empezaron a pronunciarse una de las supervisoras más importantes que se da en la pandemia, que es la de salud, cuando ya había escasez, algunos dicen especulación, de algunos medicamentos que tenían que ver con el tratamiento para el COVID, un grave problema que nosotros lo anunciamos a finales de marzo del año pasado y que dijimos que tenían que tener mucho cuidado del problema del oxígeno medicinal. ¿Por qué? Porque en nuestro país ya había una experiencia anterior de años atrás en donde se había demostrado y se había llegado incluso a una sanción y que se llevó al Poder Judicial y inclusive el Poder Judicial ratificó que las empresas que venden el oxígeno medicinal en Perú, hay un oligopolio, hay un mercado muy concentrado en oxígeno medicinal. Y más aún, las normas que regulaban la fabricación, la producción del oxígeno medicinal tenían estándares superiores a los estándares internacionales, inclusive de la FDA de los Estados Unidos. Nos pedían que para que sea oxígeno medicinal tenía que tener 99% de pureza, cuando el estándar era el 93% de pureza. Y eso, pues, generó justamente un asentamiento de este mercado oligopólico que había en el Perú, que luego inclusive se volvió monopólico, porque al final una de las empresas absorbió a las dos restantes, porque eran 3 empresas. Y bueno, esto generó que los balones de oxígeno para el tratamiento del COVID se dispararan a cantidades exorbitantes, ¿no? En dólares hablamos, pues, que es un tanque de metal para oxígeno de 10 metros cúbicos que debería costar $120, costaba más o cerca a $1.000, ¿no? O sea, eso era inconcebible para personas de escasos recursos. Bueno, para todos, ni siquiera de escasos recursos, sino para todos. Y menos el oxígeno medicinal, que costaba más de $15 cada metro cúbico. Es decir, esto fue una solamente de las muestras, de las señales que demostraron de que el sistema de protección al consumidor en el Perú, por más que hubieran buenas leyes, por más que hubieran entidades del Estado, empezaron a fallar, ¿no? Igual sucedió con los productos farmacéuticos. Acaba de ser sancionado una cadena de farmacias en el Perú por justamente no vender genéricos cuando tenían la obligación de vender genéricos, y muchos de los productos farmacéuticos en la pandemia costaban su costo era muy elevado, y sin embargo habían sustitutos genéricos que obviamente no se vendían, ¿no? Entonces, esto ha generado una serie de problemas, también ha generado una serie de reacciones por parte del Congreso de la República. El Congreso de la República de nuestro país empezó a emitir una serie de normas, de leyes, propuso proyectos de ley que justamente buscaban de alguna forma remediar, aunque no de manera orgánica, pero sí remediar el problema, por ejemplo, del acaparamiento, la especulación, que antes, años atrás, era considerado un delito penal, estaba tipificado en el Código Penal, pero sin embargo, por X razones, esto desapareció del Código Penal y no era un delito. Por ejemplo, ahí el Congreso de la República presentó proyectos de ley para que se haya considerado este tipo de conductas dentro de un estado de emergencia, como el que estamos viviendo hasta ahora, un delito, ¿no? Otro tema fue el tema como seguramente han pasado todos, el tema que tiene que ver con el sistema financiero, ¿no? Es decir, el sistema financiero, la gente, como no iba a trabajar, los ciudadanos no iban a trabajar, entonces no podían pagar, entonces el Estado tuvo que intervenir
para que el sistema financiero, los bancos específicamente, dieran facilidades, porque no estaban dando facilidades, o si las daban con condiciones realmente abusivas. Y esto justamente hizo que el Estado posteriormente pudiera reaccionar, porque iba a haber una crisis de pago, una crisis de cesación de pago que iba a afectar a las finales a todo el sistema financiero, y eso iba a afectar también a la economía del país. Y esto también produjo luego una norma, una ley, el Congreso emitió una ley para ponerle tope a las tasas de interés. Es decir, como podemos ver, la pandemia ha tenido un impacto significativo en el tema de protección al consumidor, y el Estado ha reaccionado, si bien es cierto, pero no ha reaccionado de manera conjunta, ha reaccionado de manera reactiva, y las asociaciones de consumidores hemos tratado a través de las redes sociales, porque como verán no se puede salir a realizar actividades al público porque está prohibido por el tema de distanciamiento social. Entonces hemos venido presionando, y a través del Consejo Nacional de Protección al Consumidor, donde dos de los miembros de estos 3 asientos que hay de las asociaciones de consumidores pertenecen al CONACU, pidiéndole cambios, solicitando modificaciones a las normas y una mayor actividad de parte de las entidades del Estado que velan por los derechos de los consumidores, que tienen la obligación de velar por los derechos de los consumidores, y a las empresas, pues, ¿no?, denunciándolas en el caso que éstas cometieran abusos, ¿no? Empresas que se aprovechaban de la pandemia, o empresas muy grandes de retail en el Perú que promovían la ivermectina, que es un medicamento que no está aprobado por la OMS, y sin embargo la difunden como parte de un plus para que vayan a visitarlos a sus centros comerciales, ¿no? Es decir, la experiencia que podemos decir, que podemos rescatar del sistema de protección al consumidor en nuestro país, es que no ha habido un orden, ha sido divergente. Hemos ido avanzando y tratando de resolver algunos de los problemas. Aún subsisten muchos problemas que tienen que ver con la protección del consumidor, que tienen que ver con los derechos de los consumidores. Las organizaciones de consumidores, si bien es cierto, somos 80 y pico de asociaciones de consumidores en un país de 33 millones de habitantes, sin embargo, de estas están activas alrededor de unos 15, 17, que debido nuevamente a las formas en cómo está diseñado el sistema institucional de protección al consumidor en relación a las asociaciones de consumidores, muchas de estas no pueden financiar sus actividades, y hoy menos que antes debido a la pandemia, ¿no? Gracias. Bien, Claudio, muchas gracias también por la oportunidad, y nuevamente al agradecerte por la invitación, participar en este selecto grupo de panelistas, y estoy atento para cualquier otro momento. Gracias, doctor Paul García. La realidad de Brasil en muchos aspectos es muy parecida con Perú, a começar pela internet. Nem todos os brasileiros têm acesso à internet. Então, é desafio para nós, para as nossas associações. Enfim, agradeço muito a sua participação. Gostaria, então, de passar a palavra.